1992 fue un año muy importante en la historia del deporte mundial, porque los Juegos Olímpicos de Barcelona todavía son considerados para muchos el mejor de la historia en ese menester. Y para Paraguay también, Barcelona tuvo un capítulo inolvidable, porque por primera vez la Selección Nacional de Fútbol consiguió su ticket en el preolímpico que se disputó desde el 31 de enero hasta todo lo que fue la primera quincena del mes de febrero. Y hoy queremos recordar lo que fue esa campaña, con énfasis en lo que fue la clave de ese título y también lo que fue el milagro venezolano en la última fecha de la fase de grupos, donde Paraguay prácticamente estaba eliminado, con el testimonio de jugadores quienes fueron titulares, el caso de Rubén Martín Ruiz Díaz, el golero que actuaba en San Lorenzo de Almagro, Andrés El Pulpo Duarte, el polifuncional lateral de Cerro Porteño que arrancó jugando por izquierda y luego en España lo haría por derecha, y Osvaldo Peralta, el hombre que era líder en esa saga central junto a Celso Ayala, en un equipo que terminaría siendo base, piedra angular de las generaciones de las selecciones mayores, que conseguirían 4 clasificaciones directas a las Copas del Mundo, donde jugaba por ejemplo Francisco Arce, Carlos Gamarra, estos en la línea media, Gustavo Nefa, José Saturnino Cardoso, Arsenio el Chiquito Benítez, Julio César Yegros, entre otros de la selección que dirigía Sergio Marcarián. Es un recuerdo imborrable, es una etapa de mi vida como profesional que marcó y mucho, no solamente en lo personal, sino que también yo creo que a nivel país, porque de esa generación vinieron posteriormente una generación fantástica, yo creo que la más gloriosa del fútbol paraguayo. Y bueno, realmente tengo recuerdos fantásticos, imborrables de personas, de jugadores, de dirigentes, de la afición paraguaya. Y realmente yo creo que uno de los momentos más hermosos que viví como profesional. Y la verdad que actualmente uno piensa en lo que fue ese acontecimiento tan importante para todo el fútbol paraguayo, y en su momento uno no dimensiona, pero mirando hacia atrás ha sido un logro muy importante para todos nosotros, sobre todo ese grupo que empezó en ese entonces y luego tuvo su esplendor en muchos años, inclusive en todo el fútbol paraguayo, esa camada de jugadores. Hablar de preolímpico, yo creo que es el único campeonato que me puso feliz. Nunca voy a olvidar de ese campeonato, de ese equipo, de ese plantel que teníamos. Bueno, creo que hicimos cada uno nuestro mérito para llegar a esa Olimpiada tan anhelado que cada uno de nosotros nos propusimos para llegar a ese primer preolímpico de todos nosotros, los jugadores. Fue un torneo muy difícil, en el cual el equipo se fue encontrando a medida que iba avanzando el torneo, con jugadores que en aquella época no eran tan conocidos, los Celso Ayala, los Carlos Gamarra, los Chiqui Arce, los José Cardoso, los Guido Alvarenga, porque eran jugadores que no tenían mucha participación en primera división. Entonces, y ahí empezó esa generación gloriosa de la selección, en el cual obtuvimos el campeonato, algo muy importante para nuestro país. Disputamos las Olimpiadas por primera vez y bueno, y después ya la historia conocida ya a nivel de selecciones mayores, y eso sirvió para que los chicos puedan mostrarse y luego se puedan consolidar en la selección absoluta. Y todos los partidos fueron difíciles para nosotros, pues creo que en esa época nosotros nos preparamos muy bien, hicimos una buena pretemporada. Creo que antes era un sacrificio inmenso, teníamos que hacer para la pretemporada, pues me acuerdo que teníamos que hacer una subida de 10, 12 escalones
en Cerro Lambaré. Cuando eso me acuerdo que tenía que ponernos cada uno un chaleco de 10 kilos nuevamente y subir 12 veces. Creo que un domingo a la mañana para más. Y bueno, y es un sacrificio para cada uno de nosotros de querer llegar a cada uno de la propuesta que teníamos con Marcarián. Y bueno, gracias a Dios tuvimos una excelente pretemporada en ese y llegamos bien para el campeonato. Con muchas dificultades, en una cervecería que está ahí cerca. Y bueno, no eran las condiciones de las cuales hoy tiene la selección. Realmente en aquella época había que sacarle el sombrero a los dirigentes porque los dirigentes sacaban dinero de su bolsillo como para poder solventar muchos gastos. Y bueno, realmente creo que se dieron muchas cosas y uno valora mucho eso porque hoy uno ve lo que es el fútbol y lo que los jugadores tienen a disposición, y en aquella época eran otras épocas, y bueno, se valora mucho más y hoy con el tiempo uno recuerda con mucho más cariño. Yo creo que sobre todo tuvo la unión del grupo, fue fundamental, la humildad y el hambre que tenían todos, el deseo de conseguir algo grande para Paraguay, y empezando por nuestro entrenador de ese entonces, don Sergio, que nos mentalizaba desde el primer día. Me acuerdo yo, el primer día que me presenté para el entrenamiento, después de terminar el torneo, yo jugaba en Guaraní, cuando eso terminó el campeonato para nosotros, al día siguiente me fui a presentar al entrenamiento y me dice don Sergio, porque ese día no íbamos a entrenar porque jugamos el partido un día antes, ¿verdad? Me dice, mañana te espero para entrenar, pero vení para ser campeón. Y me acuerdo, y en ese momento uno no dimensiona, parece, vení para ser campeón. Y Paraguay para que salga campeón, medio que difícil, ¿verdad? No imposible, pero difícil en ese entonces. Y a partir de ahí trabajamos bastante duro en la parte física, los amistosos que tuvimos y el plantel compenetrado y el grupo unido, y llegamos al objetivo final. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a conseguir eso por primera vez, y algo histórico para el fútbol paraguayo, conseguir una clasificación para la Olimpiada. Me acuerdo que la clave fue del primer momento del trabajo que hicimos. Como le dije, hicimos una buena pretemporada. Yo creo que para mí el más sacrificado de esa época fuimos nosotros, porque en nuestra época sí se trabajaba, pero bastante. Como se dice vulgarmente, se trabajaba como animales, porque teníamos que hacer 24 kilómetros en Botánico, como le dije, en Cerro Lambaré. Ese plantel era un plantel muy sacrificado. Ya queríamos esa Olimpiada, todos queríamos progresar en el fútbol, todos teníamos ese hambre de triunfar. Y bueno, ese fue el mérito de cada uno de querer triunfar de nosotros. El viejo, un capo. Sergio era un capo, un señor conocedor, un señor paternal, un señor que no dejaba nada al azar, un señor muy exigente, muy trabajador, muy honesto. Y yo creo que él fue el capitán de barco, porque te vuelvo a reiterar, el compromiso era muy grande, había muy pocos jugadores que jugaban en primera división, todos jugaban prácticamente en su categoría, en la reserva o en la juvenil en aquella época. Éramos solamente 2 futbolistas los que estábamos jugando en el exterior, en el caso de Nefa y quien te habla. Y recuerdo en realidad todos los partidos, cómo se jugaron, porque todos los partidos fueron prácticamente a estadio lleno. La gente nos apoyó bastante en todos los partidos que jugamos, y casualmente la mayoría de los partidos jugamos bajo lluvia, con lluvia torrencial se jugaban los partidos, y algunos que otros fueron muy intensos, dramáticos inclusive,
y después la clasificación, de cómo se dio nuestra clasificación para la etapa final, porque necesitábamos nosotros ganar a Colombia y después para ver el resultado de Brasil contra Venezuela. Nosotros empatamos con Colombia y esperábamos un milagro, que Venezuela le gane a Brasil, cosa que en teoría era prácticamente imposible. Pero se dio el milagro y gracias a la ayuda de Venezuela también pudimos pasar a la siguiente ronda y fue como la suerte de campeón, como se dice. Nosotros debutamos bien ese campeonato. Gracias a Dios el estadio, el Defensor se llenaba cada partido. Y bueno, ese fue el primer paso que dimos de haber ganado a 1-0 ese partido, y ese fue el primer paso que dimos ese partido, y después con la seguidilla de los partidos ya pudimos ganar el campeonato de ese año. El partido contra Brasil también fue un partido muy difícil, el partido que perdimos. Me acuerdo, perdimos 1-0 con un gol en contra y que tuvimos muchísimas ocasiones para hacer el gol que no pudo ser, y el árbitro también colaboró en parte para eso. Inclusive hubo incidentes en ese partido. El árbitro, me acuerdo, fue La Molina de Argentina. Hubo incidentes con el público por el favoritismo, ¿verdad?, a favor de Brasil. En Brasil había jugadores como Cafú, Roberto Carlos, que jugaban en el Preolímpico. Tenía un equipazo también en Brasil que al final se quedaron en la primera etapa. El segundo partido creo que nosotros perdimos con Brasil 1-0. Me acuerdo bien. Creo que el tercer partido fue con Perú, que ganamos 6-1, 6-2, creo que ganamos 7-1, en el cual se dio una peculiaridad. El partido estaba 1-1 o 2-1, creo que ganando Paraguay. El árbitro pita un penal en contra de Paraguay y lo patea Reynoso, que en aquel momento era un gran jugador, capitán de la selección peruana. Patea, lógicamente me adelanté un metrito, el árbitro vuelve a repetir, repite el penal, vuelve a patear Reynoso, se lo vuelve a atajar, y de esa jugada vino un contragolpe y vino gol de Yegros, creo que me acuerdo, que vino, y eso hizo que el equipo se consolidara, ganemos con un resultado amplio, y nos sirvió para llegar a la última fecha, como te dije, con Colombia, con la necesidad de ganar, porque estábamos obligados, pero el equipo fue de menos a más. O sea, arrancamos un poco tibio con Venezuela, perdimos con Brasil, ganamos con Venezuela, con Perú, y bueno, y llegamos con Colombia a la última fecha. Colombia también lleno de estrellas, Calero, Córdoba, el tren Valencia, Bermúdez. O sea, son jugadores que luego se consagraron todos a nivel de sus selecciones mayores. Me acuerdo cuando goleamos ese partido. Creo que los primeros minutos ya veníamos de convertir los goles. Justo se vino esa goleada, y también para la suerte mía anoté el séptimo gol también. Ese nunca voy a olvidar, porque fue el único gol que metí. Pero ese torneo nunca voy a olvidar, como le dije, que ese fue mi primer paso, el año, como se decía, mi año dorado, ese campeonato. Pues jugué todos los partidos, estando muchos jugadores, como le dije, de muy alto nivel, y bueno, justo también en ese partido convertí el último gol. La verdad que todos los partidos fueron de marcador justo, a excepción del partido contra Perú, que ganamos por goleada, y que eso también significó una diferencia de gol bastante grande, bastante amplia a favor nuestro, ¿verdad? El partido con Perú, que ganamos 7-1. Y así fuimos dando paso a paso los partidos contra Colombia, lo que fueron durísimos. 2 partidos llegamos a jugar contra ellos, uno en la primera etapa que empatamos, y el otro que en un emotivo encuentro le ganamos 1-0, que a la postre significó la ventaja en cuanto a puntos para con un empate sellar
el campeonato y la clasificación para la Olimpiada de Barcelona 92. Y como lo reconocían los protagonistas, Paraguay fue un equipo que fue de menos a más, porque no fue bueno el inicio, un triunfo agónico contra Venezuela en el debut con un penal sobre la hora que convirtió Carlos Gamarra, la derrota ante Brasil con escándalo incluido, a tal punto que se llegó a especular que se podía suspender el torneo, pero que luego de la intervención de la Conmebol esto quedaba sin efecto, pero iba a haber una durísima sanción contra el Defensores del Chaco por todos los incidentes luego de la derrota contra Brasil. Se recuperaron con una goleada atípica 7-1 contra Perú y todo quedaba para la última fecha. Paraguay necesitaba ganar inclusive por más de un gol a Colombia para clasificar a la fase final. Si se ganaba por un gol tenía que sacar la calculadora y si se empataba tenía que esperar un milagro. Que la poderosa Brasil de Roberto Carlos y Cafú no le gane a la débil Venezuela, que en esa época sí era una cenicienta, y no el dolor de cabeza que suele ser en estos tiempos modernos. Y cuando la gente se había retirado de forma cabizbaja, que no podía creer que se había escapado la ilusión de ir a unos Juegos Olímpicos, Venezuela nos dio la mano para que Paraguay siga con vida. Y en la fase final Paraguay fue otro equipo. El triunfo por la mínima ante Ecuador y especialmente ante Colombia, a diferencia de las victorias de la fase de grupos, tenía un sustento futbolístico para llegar bien tranquilos a la última fecha contra la Uruguay de Luis Alberto Cubilla, y con el empate a 0, Paraguay gritaba campeón y pisaba por primera vez tierras olímpicas, que ocurriría unos meses después en Barcelona. Yo me acuerdo muy bien de ese partido porque vino una tormenta torrencial. Y Paraguay jugó en primer turno, porque en aquella época se jugaban los dos partidos en el Defensores, el grupo A y el grupo B. Entonces jugamos nosotros, no sé por qué razón, Paraguay siendo local jugó primer partido. Normalmente hoy en día lo que son anfitriones, países juegan siempre de fondo. En aquel momento, no sé por qué razón, Paraguay jugó primer partido con Colombia. Y empatamos 0-0 con una lluvia torrencial, y después jugaba Brasil-Venezuela, también con la tormenta impresionante. Lógicamente, después del empate, nosotros fuimos al hotel con muy poca esperanza, digamos, porque se tenía que dar un milagro. Brasil, con el tremendo equipo que tenía, que no pudiera ganar la Venezuela, era una posibilidad de 1 de 100. Y me acuerdo que arrancando el partido, ya nosotros en el bus, toda la delegación, porque concentrábamos en el Hotel Ita en Ramada, ahí en Lambaré, por el camino, por la radio escuchamos que Venezuela hace el gol. Y bueno, esperanzados, gritamos los goles, llegamos al hotel, y todos casi cabizbajos, cada uno a sus habitaciones. Hasta que el partido siguió transcurriendo y Venezuela ganando 1-0, Venezuela terminó el partido 1-0, empieza el segundo tiempo y como al minuto 25, 28, 30 empata Brasil. Y yo creo que habrán sido los 15 minutos más difíciles de todos nosotros los que estábamos en el hotel, porque estábamos con el transmisor de la radio en la mano y escuchando el partido, porque los partidos no eran transmitidos en vivo, y rogando de que termine el partido igualado, porque de esa manera Paraguay accedía a la siguiente ronda. Ocurrió el milagro y bueno, realmente fue cuando terminó el partido, todos los jugadores salimos a abrazarnos, algunos con lágrimas en los ojos, el Marcarián, que era el entrenador, y todo su cuerpo técnico rezando. Y bueno, realmente yo creo que cuando el destino y el grupo se convenció, entramos ya en la etapa recta final, ya convencido de que teníamos muchísimas posibilidades de salir campeón, porque era como una señal, sentimos como una señal. Y bueno, realmente fue un momento de alegría, pero al mismo tiempo un momento de reflexión por lo que habíamos hecho en la primera etapa y de compromiso para la siguiente etapa.
Y bueno, y así lo encaramos. Realmente fue una noche fantástica, que son las cosas que te da el fútbol, son la combinación de resultados y de resultados ilógicos, y se dio esa noche en el Defensores que Brasil, con ese tremendo equipo que tenía, no pudo ganar a Venezuela, y eso nos permitió a nosotros poder pasar a la siguiente ronda. Bueno, nosotros estábamos recogiendo ya cada uno de nosotros nuestra valija para venir a casa, pues ya teníamos todo perdido. Después escuchamos que Venezuela metió el gol y todos gritaban. Y bueno, empezamos a escuchar el partido, y todos nosotros estábamos pendientes del partido, queríamos que gane Venezuela. Y bueno, terminó el partido y todos festejamos nuevamente y dejamos todas nuestras cosas allá, y Marcarían festejaba, lloraba ahí, bueno, carajo, vamos a salir campeón y vamos a ir en la Olimpiada, y ahí festejamos, y esa noche decidimos también que todos los partidos ahí ya empezamos a jugar, como se dice, a muerte, y todos podemos obtener el objetivo de irnos a la Olimpiada. Terminado el partido contra Colombia, nosotros salimos medio tristes por el resultado, que teníamos que ganar sí o sí. Y me acuerdo en el túnel, cuando eso en el Defensores era diferente como el de ahora. En el túnel de entrada nos encontramos con los jugadores de Brasil que iban entrando en la cancha para disputar su partido con Venezuela, y algunos se reían medio irónicamente por nosotros, que prácticamente estábamos eliminados, ¿verdad? Y luego nos aseamos, nos fuimos a nuestro hotel de concentración a cenar, y me acuerdo que don Sergio Marcarían, nuestro técnico, no quería que ni escuchemos el partido, y Chiqui tenía una radio grabadora de ese entonces, y con ese medio que a escondidas escuchamos el partido. Creo que al llegar al hotel ya marcó Venezuela un gol, y ahí es más la ansiedad, todo esperando el momento de que termine el partido, y al final todos disfrutamos con el triunfo de Venezuela. Esa vez nosotros ya teníamos perdido, y quién iban a pensar que Venezuela iba a ganar a Brasil. Brasil tenía con Cafú, Roberto Carlos, tenía todos los cracks, como se dice, y le ganó Venezuela, y bueno, nosotros festejamos como nunca. Es que hubo una tristeza muy grande cuando nosotros la única chance que nosotros considerábamos que podíamos tener para pasar a la siguiente ronda era ganarle a Colombia y dejarle a Colombia fuera, porque uno descontaba que Brasil le iba a golear a Venezuela. Entonces, cuando termina el partido Paraguay-Colombia y termina empatado 0-0, no solamente nosotros, los aficionados, la prensa, todos ya estábamos convencidos de que era cuestión de esperar 90 minutos y cada uno a sus casas. A medida que el partido fue transcurriendo, la gente empezó a venir, la prensa volvió a creer, nosotros también ilusionados con esa posibilidad, y se ocurrió el milagro nomás. Ocurrió el milagro nomás, que ocurre una vez cada 1000 años, y ocurrió ese día, que nos permitió pasar a la siguiente fase y pelear ya palmo a palmo la etapa final con Colombia, Ecuador y Uruguay. Y Brasil eliminado, y llegan al hotel, nosotros en uno de los pisos del hotel donde está el restaurante, y apretábamos el ascensor algunos, y todos festejando ahí, Paraguay, ellos lo único que querían es esconderse. Inclusive llegamos a pegar una tapa de un diario donde el jugador Elber, un centro delantero brasileño que jugó en el Bayern Múnich y en algunos equipos, hacía la seña de silencio al público paraguayo en el estadio, ¿verdad? En un partido. Creo que fue el partido que nos ganaron. Y eso se pegó en el ascensor donde iban a subir ellos, ¿verdad? Y festejando todo Paraguay, y ellos lo único que querían era irse ya. Tal es así que al día siguiente nos despertamos nosotros para ir al entrenamiento, y los jugadores de Brasil ya no estaban, nadie ya no estaba. Salieron, no sé en qué momento, se fueron todos, abandonaron el hotel. No querían saber nada. No querían saber más nada, eliminados, la gente burlándose de ellos, y nosotros contentos por la clasificación. La verdad que había ansiedad, nosotros creo que empezó a llover nuevamente durante el día. El partido ya se hizo a la tarde, porque los otros partidos se jugaban a la noche.
Y ese partido casualmente otra vez, y siendo que Paraguay podría coronarse campeón, jugamos de preliminar. Después de haber llovido bastante, sale el sol y el tiempo se despeja nuevamente y empezamos a jugar y hacía mucho calor, mucha gente en el estadio, me acuerdo, tengo fotos y de eso y solo mirar que había muchísima gente en el Defensor del Chaco, lleno total. Y el partido en sí tuvimos ocasiones para marcar nosotros, también Uruguay era el que más insistía porque ellos sí o sí necesitaban ganar, creo, para clasificar por lo menos a la Olimpiada, ¿verdad? Nosotros con un empate éramos campeones y el finado Luis Cubilla era el técnico de Uruguay y tenía jugadores muy buenos también. Y al final conseguimos el título y mucha gente también abandonó el estadio de Defensores del Chaco en ese entonces. Tal vez así que cuando recibimos nuestro trofeo y las medallas y todo, ya poca gente estaba en el Defensores porque Paraguay jugó de preliminar y mucha gente ya se fue del estadio, ¿verdad? El segundo partido jugaron Colombia con Ecuador, nada más por cumplimiento. ¿Cuál fue el partido que más costó, el partido que fue el más difícil de todos? Y el partido contra Colombia, que ganamos 1-0. Fue un partido muy difícil, muy duro, peleado. Colombia tenía muy buen equipo. Inclusive ellos se sentían campeones morales en ese entonces, ¿verdad? Y decían que ellos se merecían salir campeón, pero el campeón fue Paraguay, el clasificado. Inclusive después, en las Olimpiadas que nos tocó participar las dos selecciones, Colombia quedó eliminado antes que Paraguay. Y eso también nosotros le hicimos saber en su momento y bueno, ese partido fue durísimo porque ganamos con un gol en una jugada de Chiqui justamente que le dio un pase largo y con una precisión espectacular. Le dio al vacío, como se dice, para una cortada a Yegrito. Yegrito le ganó en el forcejeo al Patrón Bermúdez, nada más y nada menos. Un jugador que físicamente comparado con Yegrito, voy a decir que es más fuerte, más potente. Y Yegrito le gana primero en la forcejeada ahí y le saca ventaja en su velocidad. Y la salida del arquero Calero, Miguel Calero era el arquero de Colombia. Y definió en una esquina y ahí el delirio total de todos nosotros, del público paraguayo que vibró como nunca ese gol que, como digo, yo digo, ese fue el gol del campeonato, porque esa fue la final indudablemente para nosotros, ¿verdad? Yo creo que es el mejor regalo para cualquier persona, es el reconocimiento. Te vuelvo a reiterar, no hay mejor premio ni mejor estímulo que la gente reconozca el trabajo. Y no solamente sea en el fútbol, sino que sea en todos los aspectos de la vida. Realmente, hasta hoy día nosotros tenemos un grupo de la camada del 92, en el cual siempre estamos en contacto y normalmente en esa época nos solemos juntar. Suele haber algún tipo de reconocimiento. Hace poco hubo un reconocimiento, creo que de la Secretaría Nacional de Deportes, creo que también del Comité Olímpico, igual que el de la asociación, y nos llena de orgullo porque realmente uno siente que colaboró en algo con el fútbol, colaboró algo con su selección, y bueno, y a muchos otros casos les sirvió ese preolímpico y esa olimpiada para mostrarse y bueno, y de ahí en más empezar su carrera en el exterior. Esa es la realidad. Entonces sirvió y mucho, o sea que realmente uno lo recuerda con mucho cariño y con mucho orgullo. De esa camada salieron varios jugadores que también integró para la eliminatoria del Mundial. De hecho que es una satisfacción muy grande, ¿verdad? Porque, como bien lo dijiste, ese grupo, esa camada empezó ahí con el título de campeón, con la clasificación al preolímpico. Y luego esa camada que tuvo participaciones en mundiales, inclusive jugadores más, jugadores menos que se iban integrando, algunos saliendo. Y
consiguió cosas muy importantes para todo el fútbol paraguayo, y ese fue más o menos el comienzo de eso, ¿verdad? Todo, coraje, hidalguía, valentía, amor propio, buenos futbolistas, buenas personas, una combinación de todo. Cuando se logra un resultado tan importante como eso, se tienen que, yo siempre digo, alinear las estrellas. Y yo creo que en ese sudamericano, en ese preolímpico, se alinearon las estrellas, buena dirigencia, con muchas dificultades. Con aquella, te pongo un ejemplo, nosotros no jugamos por dinero, nosotros creo que el premio era, el viático era 20.000 guaraníes o 50.000 guaraníes, partido ganado no se cobraba, no había un solo guaraní por jugar en la selección. Después de este recuerdo con todos los protagonistas, nos despedimos nuevamente agradeciéndole la preferencia y la sintonía, y le prometemos volver con otro capítulo importante en el Retro Deportivo.